todas estas patologías son producidas por protozoarios. El tratamiento generalmente era basado, dependiendo de la patología, ¿no? Si es que por ejemplo, si hablo de amoebiasis, ¿qué es lo más usado para el tratamiento? Metronidazol, ¿no? Es uno de los tratamientos que más se utilizan. Y también los otros, difluomidazol. Si hablo de tricomoniasis, ¿qué es el tratamiento para tricomoniasis? Metronidazol también. Para tricomoniasis, generalmente el tratamiento es inmóviles. Y puede ser también en ambos, ¿no? Inmóvulos y comprimidos. Y el tratamiento siempre es a la pareja sexual. Puede ser óvulos de metronidazol o ceftriaxona o timidazol. Y la ventaja de estos, comparando con metronidazol, es que el tratamiento es de un solo día. Ceftriaxona, por ejemplo, se toma en la mañana, otro en la noche y a veces incluso se combina con fluconazol, que es el tratamiento de la micosis vaginal. Y ese mismo tratamiento lo hace el Bacall. Aparte, la mujer tiene que usar los óvulos todas las noches entre 7 a 10. Para el Chagas, ¿qué había tratamiento para el Chagas? Benzimidazol y nifurtimox. ¿Y el tratamiento cuánto tiempo? 60 días con benzimidazol, ¿no? Y la dosis de 5 a 7 miligramos lo peso. Y el tratamiento tiene que ser, o el seguimiento tiene que ser semanal o quincenal. Y si ya el paciente no tiene efectos adversos, se puede prolongar un poquito cada 2 semanas, pero no se le da el tratamiento para los 60 días y vuelva a los 60 días, ¿no? Porque tiene muchos efectos adversos. Sobre todo reacciones alérgicas, reacciones hepáticas, el hepatotóxico, puede producir gastritis, intolerancia gástrica, náuseas, vómitos, y las más graves son las lesiones en la piel, tipo síndrome de Stevens. Y toxoplasmosis, pirimetamina y sulfariacina, ¿no? Que es una sulfa. O también se puede utilizar que cotrimoxazol también con sulfariacina y siempre se combina con ácido fólico para evitar los efectos adversos. Leishmaniasis, anfotericina B, cuando el paciente es resistente a los compuestos antimoniatos. En caso de que sea mucosa o mucocutánea. Si sería visceral, directamente anfotericina B. Y bueno, ahora vamos a ver el tratamiento para los niños. Estas infecciones son muy frecuentes en edades escolares. Cuando los niños duermen, les pica la cola, ellos se rascan y los parásitos quedan en las uñas y de ahí quedan en la sábana. Entonces a veces el bebé o el niño duerme con el papá o con los papás y se contagia el olor. Entonces el tratamiento se recomienda que sea para toda la familia una vez que se va a desparasitar. Y se debería desparasitar por lo menos una vez al año los niños, ¿no? Porque todo lo que está en el piso lo meten a la boca. Puede generar obstrucción intestinal o hepatobiliar. Estos ascaris forman como ovillos y el paciente cursa como con una obstrucción intestinal, ¿no? Tiene distensión abdominal, puede entrar en hilo y a veces incluso el cirujano entra a operar y se encuentra con los ascaris. Las formas invasoras invaden al humano a través de la piel o por vía gastrointestinal y luego se transforman en gusanos adultos. Y se distribuyen a
astenias son las que, si van al sistema nervioso central, son las que van a producir la neurotoxicidad. Y es bastante frecuente, aunque uno no cree, pero a veces el paciente entra con déficit o alteración del nivel de conciencia, puede ser somnolencia, estupor, o a veces incluso coma, o con convulsiones, y se les hace la tomografía y ahí se ven los quistes de la tenia, ¿no? Puede haber quistes frescos y si ya hizo el tratamiento, estos se calcifican. A veces estos quistes están ubicados en estructuras donde, en los ventrículos, por ejemplo, donde producen una obstrucción del líquido cefalorraquídeo y el paciente hace hidrocefalia. Y cuando el paciente tiene hidrocefalia, el neurocirujano tiene que ingresar y colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal y aparte hacer el tratamiento, ¿no? Y los fármacos antihelmínticos que vamos a ver son albendazol, que es uno de los que más se usa, mebendazol, igual se utiliza sobre todo en los niños, tiabendazol, piperacina, ivermectina, palmoto de pirantel y praziquantel. ¿Se acuerdan que cuando estaba la época del COVID había la fiebre de la ivermectina? No todo el mundo tomaba ivermectina, que decían que tenía beneficio para prevenir el COVID y al final no se ha demostrado eso, ¿no? Pero por lo menos se ha desparasitado mucho. Estos fármacos tienen acción local, expulsan los verdes de los alimentos, de las vías gastrointestinales, de los órganos, de los tejidos. Actúan en infecciones sistémicas también, como los equinococos, las filarias, que reaccionan de manera parcial a estos fármacos. Vamos a empezar viendo el albendazol y el mebendazol, que son nitroimidazoles. Estos fármacos, también está triclavendazol y tiabendazol, que en realidad en nuestro medio no hay, pero triclavendazol se utiliza para fascia hepática y tiabendazol para la estrongiloides. Aunque si comparamos o elegimos otro fármaco, ivermectina es más útil para estrongiloides estertorales o estrongiloidiosis también. Albendazol, mebendazol y triclavendazol son poco solubles en agua y ligeramente solubles en metanol. En lo que se refiere al mecanismo de acción de los benzimidazoles, lo que van a hacer es inhibir los microtúbulos, la polimerización de microtúbulos, al unirse a una enzima que es la tubulina beta. Y lo que va a producir es la ruptura del parásito, la parálisis de este y la muerte. Otros cambios bioquímicos en los nematodos o nematodos inhiben también una enzima que es la fumara de reductasa mitocondrial y de esta manera inhiben el transporte de la glucosa, lo que hace o altera la fosforilación oxidativa. El mebendazol viene solamente en comprimido, su absorción es baja, por violar un 20%, tiene rápido metabolismo del primer paso y la absorción aumenta cuando se administra con comidas grasas. Entonces, este antiparasitario hay que decirle al paciente que trate de comer con alguna comida con grasa, ¿no? Tiene buenas proteínas plasmáticas, se metaboliza a nivel hepático y se elimina por vía renal y por vía biliar también por las heces. ¿En qué casos va a ser de primera elección el mebendazol? Este se da sobre todo en los niños, van a ver ustedes cuando lleven pediatría. Los pediatras hacen profilaxis con el mebendazol porque les cubre ascaris lumbricoides, enterobios vermiculares, que son los más frecuentes, ¿no? Y también cubre trichuras si los toma y negativo. Si es que el paciente tendría una infección intensa por ascaris lumbricoides, se prefiere el pirantel o pamoato de pirantel. El mebendazol también se utiliza
La dosis es en caso de que sea una oxidriasis o por oxidrios, 100 miligramos en dosis única. Pero generalmente el pediatra da 100 miligramos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, cada 2 horas por 3 días. Ese es el tratamiento. Y se recomienda siempre administrar un segundo ciclo, que puede ser a los 15 días o algunos indican a las 3 semanas, para las larvas que van naciendo, ¿no? Entonces hago el tratamiento ahora y de aquí a 2 semanas vuelvo a administrar 2 o 3 semanas el mismo tratamiento, 100 miligramos cada 2 horas por 3 días. Y con esto ya, con estos dos tratamientos sería suficiente. ¿Y qué tengo que hacer luego? Hacer un nuevo control de un coproparasitológico seriado para ver si sigue habiendo el parásito. Entre los efectos adversos, son pocos, generalmente son gastrointestinales y se presentan solamente en un 1% de los pacientes. Puede haber anorexia, náuseas, vómitos, mareos. No causa toxicidad sistémica. El dolor abdominal, distensión y la diarrea solo se da cuando el paciente tiene una invasión masiva y en estos casos se presenta. Estos gusanos se van expulsando, ¿no? Entonces, mebendazol se utiliza para esos parásitos, ¿no? Sobre todo oxidovirus. Luego está albendazol, que en los adultos, por ejemplo, nosotros mebendazol no usamos porque los parásitos esos predominan en los niños, pero albendazol sí se utiliza bastante para el tratamiento de neurocercosis sobre todo y de hidarquidosis. En ambas el tratamiento es 15 miligramos kilopesoría. Este fármaco es un mitrimidazol igual, se absorbe de forma variable y errática después de la administración oral. Igual que el mebendazol, albendazol también se debería dar con alimentos grasos. Tiene mayor actividad contra elementos que viven en los tejidos por un metabolito que se llama sulfóxido de albendazol. El nivel de albendazol o de este metabolito sulfóxido de albendazol aumenta 3 veces si se consume consumo de comino, ¿no? Pero se acorta su vida media. Después de una dosis oral de 400 miligramos no se detecta albendazol en el plasma porque se metaboliza rápidamente. Los comprimidos de albendazol llegan de 200 miligramos y llegan de 400 miligramos. Tiene buen dominio a las proteínas plasmáticas, más o menos un 70%. Tiene buena distribución por todos los tejidos, incluidos los quistes hidatídicos. Los quistes hidatídicos se presentan ¿en qué órganos? ¿Han escuchado alguna vez? Hidatidosis. Sobre todo a nivel hepático y a nivel pulmonar. A veces estos quistes revientan y es algo grave, ¿no? El cirujano, cuando el quiste es muy grande, tiene que entrar a la cirugía y trata de sacar todo el quiste sin que se reviente, tiene una membrana que lo recubre y tiene que hacer un tratamiento con albendazol también, ¿no? Hemos dicho que el albendazol es útil en la neurosis del córtex producida por atemia sólida. Antes de su administración se debe aplicar corticoides o glucocorticoides para disminuir los efectos adversos que se producen por la inflamación. Y también se utiliza para la hidatidosis hepática, ¿no? Que hemos hablado, hidatidosis hepática o pulmonar que se produce por el echinococco granuloso. Se puede combinar con dietilcarbamazina o ivermectina en caso de filariasis, en nuestro medio no hay. Es eficaz también contra ascaridiasis, enteroides vermiculares, trichura y ancilostoma duodenal. Es útil en infecciones por nematodos sistémicos y cestodos como la tenesóleo, ¿no? Como hemos dicho en un inicio. Antes de indicar el albendazol
albendazol, a los pacientes hay que hacerles un fondo de ojo que los hace el oftalmólogo para ver si no hay el parásito en el ojo, ¿no? Porque si hubiera, por la gran reacción inflamatoria que tiene, el paciente puede quedar ciego. Entonces, una vez que el oftalmólogo nos dice no se observan parásitos en fondo de ojo, yo puedo iniciar el tratamiento y debe ir combinado con corticoides. Dexametasona generalmente va por la reacción inflamatoria que producen estos. En caso de ascariasis, enterobiasis, uncinariasis y trichuriasis, se puede utilizar en dosis única, ya sea 400 o 200 miligramos, dependiendo de la edad, ¿no?, de los niños. Y en infecciones graves, el tratamiento es por 3 días. Pero en estos gérmenes se utiliza más el mebendazol. Muy rara vez se utiliza albendazol. Y en el caso de neurosis, cercosis e hidatidosis, la dosis es kilo-peso. Entonces llega el paciente, yo lo tengo que pesar sí o sí y calcularle dosis kilo-peso. Si pesa 70, ¿cuánto le saldría? Si pesa 70 miligramos, 70 kilos, ¿cuánto le sale? 70 por 15 es 1050. Entonces, esa dosis yo la divido entre 2 porque se administra cada 12 horas y los comprimidos llegan de 400 y de 200. Entonces, le puedo dar uno de 400 y medio de 200, ¿no? Sería 500. De 500 cada 12 horas. Por 14 días. El tratamiento, tanto en la hidatidosis como en la neurosis y cercosis, es mucho más largo, ¿no? Porque son enfermedades mucho más graves. Entonces, neurosis y cercosis e hidatidosis, el tratamiento 15 kilopeso día, 15 miligramos kilopeso día. 14 días en hidatidosis y en neurosis y cercosis. Y en hidatidosis el tratamiento es mucho más prolongado. Oscila entre 1 y 6 meses dependiendo del cuadro clínico, si va a ser o no intervenido quirúrgicamente, del estado general del paciente. Esta capilaria filipensis no hay en nuestro medio, pero se debe combinar el albendazol con otros antihelmínticos como dietilcarbamazina, ivermectina, y el tratamiento es muy largo, ¿no? Pero los otros sí tienen que aprender, este parásito no hay en nuestro medio. Los efectos adversos, generalmente los pacientes no presentan efectos adversos, son pocos los efectos que puedan presentar, pero hay que hacerles control de hepatograma porque puede presentar falla hepática. Entonces, al iniciar el tratamiento tengo que tener un hepatograma de base e ir haciendo los controles, ¿no? Si el paciente está internado, a los 4 días ya le pido un hepatograma y el primer signo de que el paciente estuviera haciendo una falla hepática o una alteración hepática por albendazol es que se empiezan a elevar las transaminasas, ¿no? Y si pasaría eso, tengo que seguir haciendo los controles. Si el paciente se pone ictérico y demás, hay que suspender el tratamiento. No se recomienda en pacientes con cirrosis, obviamente, ¿no? El tratamiento con albendazol se hace a los niños a partir de los 2 años. Antes de esto no se da. También puede producir alteraciones a nivel de la médula ósea. Entonces, el hemograma también hay que hacerle al paciente. Y clavendazol es un fármaco que casi no se utiliza, los que más se utilizan son mebendazol y albendazol. Este se utiliza para el tratamiento de la fasciola hepática, fascioliasis. Y para esta patología también se utiliza el praziquantel. La dosis es 10 miligramos kilopeso día y se debe repetir en pacientes graves. Y albendazol es el tratamiento para estronquiloidosis
carbamazina. Aquí en nuestro medio no hay, que no se utiliza, pero esta se utiliza o es útil contra filarias como Bucheria, Bancrofi, Brugia, Malayi, Loa Loa, Oncocerca, Bórbulos. Al igual que los anteriores, lo que hace el mecanismo de acción es producir una parálisis del parásito, de las microfilarias en este caso, ¿no? Casi todos los antiparasitarios que actúan contra los elementos van a producir parálisis del parásito por una alteración a nivel de los iones, ¿no? Puede ser de cloro, de sodio. La dietilcarbamazina, todos los efectos adversos que pueden producir, linfagitis, edema, abscesos, hemorragia retiniana, encefalopatía, pero no hay en nuestro medio, así que no es necesario que aprendan a detalle, ¿no? Sí que cubren a los elementos, con eso es suficiente. Los antiparasitarios que les estoy recalcando son los que tienen que aprender, ¿ya? Entonces, estos están indicados, la dietilcarbamazina y la filariasis. Pero también hay antibióticos que cubren algunos parásitos, elementos en este caso, como la doxiciclina. ¿Qué era la doxiciclina? Una tetraciclina, ¿no? Y estos también cubren las filarias, ¿no? Se puede utilizar 100 miligramos día por 6 semanas. La ivermectina ha sido muy utilizada y también se utiliza, tienen que saberla, es un análogo semisintético de la avermectina. Cubre los nematodos, que son los gusanos redondos, y los artrópodos también, insectos, garrapatas y ácaros. Al igual que los anteriores, su mecanismo de acción es que va a producir una parálisis del parásito, una parálisis tónica del sistema muscular del elemento del parásito, actuando sobre los canales de cloro, activados por el GABA o por el glutamato, ¿no? Estos van a producir una hiperpolarización al aumentar la concentración de cloruro, lo que va a producir la parálisis del elemento. La ivermectina tiene una larga vida media de 57 horas aproximadamente. Los efectos adversos no son muchos igual, pero el paciente puede presentar prurito, inflamación de los ganglios linfáticos. En la época del COVID se ha visto bastante, ¿no? Después de que el paciente hacía el tratamiento con ivermectina o tomaba la ivermectina, que creo que era semanal, no sé por qué me parece semanal. Después aparecían con los ganglios aquí en el cuello, pero ganglios grandes, ¿no? En el cuello, a veces en la axila, que pasaba el tiempo y disminuían solitos de tamaño. El ganglio normalmente es de 0,5 a 1 centímetro, ¿no? Si sobrepasa ese tamaño, ya es una adenopatía. Y habría que estudiarla, pero si es que el paciente ha tomado ivermectina, es un efecto adverso que se presenta como un efecto, bueno, no, en muchos pacientes, ¿no? No lo manejan. También puede haber, cuando se da ivermectina para las filariasis, también puede haber una reacción de Masotti, que es una reacción inmunitaria a las microfilarias. En raras ocasiones puede producir fiebre, taquicardia, hipotensión, mareo, cefalea, mioartralgias y encefalopatías, que sería lo más grave que puede producir ivermectina. El uso terapéutico de las indicaciones está indicado en oncocercosis, que no hay en nuestro medio, filariasis tampoco, estrongiloidesis inicial. Entonces, la ivermectina se utiliza para el tratamiento de estrongiloidesis. Ascaridiasis y enterobiasis también como opción al mebendazole, ¿no?
La arma migrans cutánea tampoco no. El tratamiento de la sarna también puede ser una opción. Otro fármaco que hay en nuestro medio y que se utiliza también es el praziquantel. El praziquantel también está indicado en neurocisticercosis como segunda opción si el paciente no puede utilizar albendazol. Praziquantel en las concentraciones efectivas más bajas causa mayor actividad muscular seguida de una contracción y una parálisis del parásito, una parálisis espástica. Y hace que los gusanos se vayan desprendiendo de las paredes del intestino o del órgano donde estén y migran a las venas mesentéricas hacia el hígado. En concentraciones más altas produce un daño directo a nivel tegumentario, ¿no? A nivel de la piel. Esto sería lo que produce mayor eficacia clínica. No es útil en esquistosomiasis. También actúa sobre el fungión, que es el calcio, ¿no? Que produce la parálisis también del parásito sobre el que esté actuando. Se absorbe fácilmente después de la administración oral, se distribuye por todo el cuerpo, mayores concentraciones a nivel del hígado, a nivel del riñón, cruza la barrera hematoencefálica también. Es por eso que está indicado en caso de neurocisticercosis. Tiene extenso metabolismo del primer paso, su metabolito se llama trans 4-hidroxipraziquantel. Se elimina por vía renal un 70% y el resto se elimina por vía biliar. El praziquantel es de elección en esquistosomiasis, en dosis única de 40 miligramos kilopeso o 3 dosis de 20 miligramos kilopeso cada 4 a 6 horas. Y logra una tasa de curación entre un 70 o 95%. Clonorchis sinensis y opistorchis no hay en nuestro medio. Fasciola hepática creo que tampoco hay, es una opción pero de tratamiento. Para immunolepis nana se utiliza en dosis de 25 miligramos kilopeso y dipilobortolinato de 10 a 20 miligramos kilopeso para el tratamiento de la neurocisticercosis o Penia solis, ¿no? Casi en todos los parásitos se recomienda hacer un segundo ciclo entre las 2 semanas, 3 semanas, en este caso entre 7 a 10 días. Los efectos adversos que produce el praziquantel son molestias gastrointestinales, somnolencia, fiebre, prurito, urticaria poco frecuentes. Y en el caso de que el paciente tenga neurocisticercosis y yo no puedo usar el albendazol por la reacción inflamatoria que produce al morir los parásitos, puede producir meningismo. El paciente va a tener rigidez de nuca, puede tener signo de Kerlin, inclusive alteración a nivel de conciencia, convulsiones e incluso fibrocitosis en encefalocardíaco. Yo le hago una PL, una punción lumbar, y pueden aparecer células en el líquido cefalorraquídeo sin que sea una meningitis. En caso de cisticercosis ocular está contraindicado, igual que el albendazol, hay que hacer fondo de ojo en el paciente y si tendría cisticercosis en el ojo está contraindicado porque el paciente puede quedar ciego. Hay que tener cuidado con pacientes con falla hepática también. Metrifonato y oxamniquina son fármacos que no hay en nuestro medio, que se utilizan como opción en schistosoma, Manzoni o Haematobium cuando son refractarios al trasplante. El palmoato de Pirantel se utiliza sobre todo en niños para el tratamiento de enterosis.
bastante eficaz en una sola dosis para tratar trichuris y trichura. Se excreta en las heces en mayor porcentaje, solo un 15% por vía urinaria. Lo que produce también es un bloqueo neuromuscular despolarizante, abre los canales de los receptores nicotínicos, y lo que hacen es liberar acetilcolina y van a inhibir una enzima que es la acetilcolinesterasa del parásito, con lo que va a desencadenar la parálisis, ¿no? La dosis del palmato del pirantel es 11 miligramos kg. Este no es útil contra trichuris trichura. El palmato del pirantel entonces está indicado en caso de oxuriasis. Los oxurios son bastante frecuentes en los niños. Ancilostoma, ascaris lumbricoide o ascaridiosis también lo dicen. Aunque al renazol es más efectivo, ¿no? Para ascaridiosis, trichuris y contención por ancilostoma. Y el tratamiento hay que repetirlo a las 2 o 3 semanas. Efectos adversos, síntomas gastrointestinales, cefalea, mareo, sarpullido y fiebre. Luego, otro fármaco que se utiliza para el tratamiento de los alimentos es la tribendimidina, que es un agonista del receptor de la acetilcolina, pero que no hay en nuestro medio, así que solo el nombre tienen que aprender, ¿ya? La tribendimidina está indicada en infecciones por helmintos en dosis de 200, en los niños 200 miligramos día, adultos 400 miligramos día. En caso de ascaridiasis, ankylostoma, trichuris trichura o en infecciones por oxídeos, ¿no? Pero no hay nuestro medio. Efectos adversos: mareos, vértigos, cefalea, náuseas, vómitos y fatiga. Luego está la moxidectina, que es otro antihelmíntico que no hay en nuestro medio, así que solamente el nombre. Este está indicado en dosis de 8 miligramos. Y se dice que es más eficaz que la ivermectina, ¿no? Pero no hay. Otro antihelmíntico es el levamisol, que es igual un antihelmíntico anticolinérgico, que igual produce la parálisis del parásito. Tampoco hay en nuestro medio, así que solamente no. Este es indicado en caso de ascaridiasis, infecciones por trichuris trichura, ankylostoma duodenal. Efectos adversos: náuseas, vómitos, cefalea. Luego la piperacina, que tampoco se utiliza, es útil contra el ascaris o ascaridiasis, enterovermiculares también, y de igual manera va a producir una parálisis flácida del parásito como antes. La piperacina es una alternativa en pacientes con ascaridiasis. Se utiliza en dosis de 3,5 gramos día por 2 días o 75 miligramos kilo peso día. Efectos adversos: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Luego está niclosamida, que tampoco se utiliza, pero es útil para tenia saginata, tenia solium, difluorotriolatum, difluvium caninum y minolepidem. Sería una opción si el paciente no se puede utilizar praziquantel, se puede utilizar la niclosamida, ¿no? Los efectos adversos: puede producir molestias gastrointestinales, aunque no son frecuentes también. Se absorbe fácilmente después de la ingesta, se administra por vía oral la niclosamida, tiene buenas proteínas plasmáticas, se metaboliza en hígado y se elimina por bilis.
antiparasitarios que administraban las mamás. Y la sarna también ha disminuido la frecuencia, aunque todavía hay. Nosotros en el hospital vemos casos de sarna raras veces. Hay piojos igual, se ven en el hospital, así que cuando vayan a pediatría tienen que ir con el cabello bien amarrado para no contagiarse. A veces los niños que vienen del campo o nosotros en los adultos han visto que hay muchos parroquianos, ¿no? Y los parroquianos no se bañan ni nada, entonces van con piojos, pero piojos en la cabeza, en el cuerpo y en todo lado. Así que hay que bañarlos y raparlos y todo. Y para tratamiento de esto se utilizan las piretrinas como la permetrina, los piretroides y la ivermectina por vía oral. Antes se utilizaba el DDT, que es un fármaco que produce mucha toxicidad y que se ha relacionado con el CA hepático. Entonces, por eso se ha discontinuado el uso. Incluso se utilizaban órganos fosforados como el malatium, que luego el niño de saco piojos quedaba intoxicado por órganos fosforados, entonces también ya no se utilizan, ¿no? Los polixiloxanos en pediculosis como aceite de silicona, que lo que hace es envolver al parásito, envolver al piojo y se muere ahí, adentro, como que lo ahoga, ¿no? Este DDT entonces ha sido retirado del mercado porque se ha relacionado con el CA hepático que les decía, ¿no? Estos, el DDT y la permetrina, se unen al canal de sodio y lo mantienen abierto. Se utilizaba para el tratamiento de pulgas, mosquitos, pediculosis, pero se descontinuó el uso por la toxicidad que tiene. Estos eran de uso tópico, la permetrina, y produce la muerte de los piojos en un 70%, ¿no? Se utiliza para la pediculosis y para el tratamiento de la sal. Lo que hace es producir que el sodio ingrese y de esta manera va a producir una hiperexcitabilidad, la parálisis y la muerte de los piojos y también en la sarna, ¿no? Con esto concluimos para el tratamiento de los parásitos. El miércoles, no recuerdo qué se está en el programa, no sé si está antimicóticos o antivirales. Vamos a empezar a ver uno de esos dos temas. Este tema ya les voy a subir